El título de este mensaje es El Espíritu Santo y los dones. El Espíritu Santo y los dones. Cada creyente recibe dones o un don de parte de Dios. Cuando hablamos de don, estamos hablando de una habilidad, una disposición innata o habilidad para alguna actividad. Otra forma es verlo de esta manera, es una gracia especial o habilidad particular para una cosa. Eso es lo que significa la palabra don y viene de lo que es como un regalo, Dios nos lo da. Vamos a ver que no es algo que usted puede escoger y no es algo que usted debe o puede simplemente crear. Es algo que Dios le da y Dios decide y Él reparte a quien Él quiere. Hombre, la iglesia local es un organismo espiritual. O sea, se trata de una obra espiritual, se trata de una asamblea espiritual. No me refiero que no es una asamblea local ni física, sino hablando que la obra de Dios es una obra espiritual y requiere que hagamos las cosas en el Espíritu Santo. Y es por eso que Dios nos dio dones espirituales para lograr hacer esta obra. Cuando uno recibe la salvación, el Espíritu Santo viene y mora en uno y le da dones, por lo menos uno yo creo, a los que son salvos. Ahora, no todos tienen el mismo don. Ni uno es mejor que otro del don que tenga. Todos los dones son necesarios. Vamos a ver un repaso de cuáles son los dones espirituales al final. Y hay quienes hablan de un talento, una habilidad, confundiéndolo con un don. Por ejemplo, dibujar o cantar es una habilidad, un talento natural, pero no necesariamente espiritual. Otros tratan de evadir este tema completamente porque no saben cómo explicar esto. O otros dicen, por ejemplo, que no tienen el don de evangelizar, se inventan dones. Evangelizar o evangelismo no es un don, es un mandato de Dios. Es como decir, yo no tengo el don de ser padre, así que me voy. No tiene sentido. Los dones en la Biblia son los que la Biblia dice que son dones espirituales. Aparte de ello, todo lo que el Señor le pide a usted es que usted sea responsable y obediente. Hay cosas que usted no puede hacer, a lo menos que Dios le dé un don. Y algunos de esos dones también son mandatos. Por ejemplo, el ser generoso es un don, pero a la vez es un mandato también. Por eso hay algunos dones que usted puede aprender a poder emular en su vida o poder practicar en su vida, como el dar. Ahora, le voy a ser sincero, a mí el don de dar no era mi naturaleza. Yo era muy mezquino, pero muy mezquino, muy egocéntrico. Desde una edad pequeña pensaba en mí mismo. Fue hasta que ya crecí y empecé a crecer en la fe que empecé a ser más generoso. O sea, que no era un don natural, un don innato que Dios me había puesto en mi corazón. Es algo que tuve que aprender a practicar en mi vida. Ahora, hay un lado negativo en cuanto a los dones, porque hay un mal énfasis en los dones espirituales. Hay personas que no han entendido el Evangelio ni han recibido la salvación, por ende no tienen ni siquiera el Espíritu Santo, pero sobreenfatizan el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Estos no pueden discernir las Escrituras ni poseen dones espirituales. La Biblia dice claramente: probad los espíritus. Hay gente que habla de manifestaciones de espíritus y manifestaciones de esto y aquello y hablan en lenguas. Algunos hasta se revolcan, escupen, lloran, hacen el vómito santo y la risa santa. Cosas que ni siquiera están en las Escrituras. Y yo no le digo de ninguna forma para burlarme de ellos, pero es cómico, la verdad, lo que ellos hacen. Yo nunca he visto en la Biblia a Jesús hacer nada de eso, ni revolcarse, ni perder el control. Eso no es nada bíblico y uno tiene que aprender que debe discernir los espíritus. Está diciendo, no hay un espíritu que está poseyendo a ellos, quizás, pero no es el Espíritu Santo. Ahora, yo he estado en esas congregaciones, esos grupos donde empiezan a hacer mucha bulla, gritar, levantar las manos. Yo conozco a gente que muy sinceramente han tratado, por ejemplo, de hablar en lenguas y se frustraron porque nunca lograron hacerlo. Y había estas prácticas que les decían, suelta el paladar, suelta la lengua, tienes que dejar que usted te controle. Y la gente honesta, sincera, querían y ya no aguantaron, ya están aquí ustedes ahorita. Otros enfatizan los dones de manifestación que ya han cesado. Mire, yo creo que la Biblia les dio el don de lenguas, es de hablar en diferentes lenguajes para avanzar el Evangelio. La Biblia nos explica claramente en Hechos 2 y 3 cómo es que funcionaba este don de lenguas. O sea, hablaba una persona en su propio lenguaje, supongamos que es español, y todos los demás, había gente que sabía francés, otro que era italiano, y cada uno escuchaba el mensaje en su propia lengua. Así es como funcionaba el don de lenguas en la Biblia. Era una herramienta evangelística. El don de sanar era también una herramienta evangelística para acreditar el mensaje de los que iban predicando la palabra.
Y muchas de las señales en la Biblia eran mayormente para los judíos. Si usted ve en la Biblia, siempre que alguien hablaba en lengua, siempre había un judío presente. Porque los judíos, ¿qué piden? Piden señal. Desde el principio siempre pedían señal. ¿Y qué señal das? ¿Y qué señal me vas a dar? Moisés le decía a Dios, ¿y qué señal les voy a mostrar? Porque no van a creer. Porque sí, los judíos siempre demandaban una señal. Y le pidieron a Jesús, ¿qué señal das? Y él dijo, una generación perversa pide señal. ¿Qué señal necesita usted para creer en Cristo? Ni uno. Solamente escuchamos el Evangelio y creímos en el Evangelio. Los griegos pedían sabiduría, dice la Biblia, y los judíos piden señales. Entonces nosotros no vamos a tampoco escondernos de algunos pasajes que son aparentemente difíciles de entender. Pero dice, pastor, aquí menciona en Corintios lenguas. Sí, recuerde que en el tiempo de Pablo aún eran vigentes hablar quizás en lenguas. Y por otro lado, solamente los varones eran los que podían hablar en lenguas. Dijo una señora, pastor, yo tengo el don de lenguas. Digo, no conozco una mujer que no lo tenga. Pero la verdad es que el don de lenguas en la Biblia era solamente para hombres, con un intérprete, 2 y 3, y en turno, no como lo hacen el día de hoy, que todos a la vez, cientos de personas, y brincando enfrente, tirándose al piso, se destapa a la mujer, la tienen que poner Eso no es nada bíblico, eso no tiene nada que ver con las Escrituras. Entonces este asunto de hablar de los dones espirituales es un tema que ha sido por muchas iglesias cristianas y bautistas quizás oculto o no predicado, no enseñado por el miedo, temor de ser identificado con otros grupos. Pero nosotros vamos a hacer lo que dice la Biblia y vamos a enseñar lo que dice la palabra de Dios. No importa si lleguemos a parecernos a cualquier otro grupo. Nuestra meta es simplemente obedecer a Dios. Ahora, para entender bien lo que vamos a aprender hoy y las siguientes semanas, es que el libro de 1 Corintios, especialmente capítulo 12, 13 y 14, tratan con el tema de los dones del Espíritu Santo. Al considerar este tema, es importante mantenerlo presente. El libro de 1 Corintios fue dirigido primeramente a la iglesia que estaba en Corinto. O sea, que era una asamblea de creyentes bautizadas, una iglesia literal, local y visible. No era una iglesia que pensaba que la salvación se perdía, no era una iglesia que tenía doctrina falsa. 1 Corintios fue también una carta circulante dirigida a los creyentes, y el propósito era la división y la unidad, porque era una iglesia muy carnal, no era una carta de felicitaciones. Estaba Pablo regañando a la iglesia de los Corintios. A veces los que enseñan o sobreenfatizan los dones espirituales elevan como que lo que está escrito aquí es algo bueno. No, al contrario, Pablo les está regañando y les está instruyendo que lo que están haciendo no está bien y está corrigiendo a esta iglesia. Y la razón que se le escribió 1 Corintios, una vez más le digo, fue por las contenciones que había. Y se escribió 25 años después del Pentecostés. Y ni uno de ellos estaba presente allí, ni siquiera vieron cómo se llevó la obra de Dios en Hechos capítulo 2 y 3. Entonces vamos a aprender nosotros, no solamente hoy, quizás en las siguientes semanas, acerca de los dones del Espíritu, los dones espirituales. En primer lugar, tenemos una pregunta ahí. La pregunta es, ¿qué son los dones del Espíritu? Vamos a ver algunos hechos generales con respecto a los dones espirituales. Sencillamente son habilidades dadas por Dios para servir. Dios nos capacita para servirle. O sea, no se trata de tener un don solamente para manifestarlo y decir, wow, mire qué tan tremendo canta o habla, o mire qué tremenda sanidad hace. En Efesios 4:7 dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahora hay que diferenciar lo que es un don espiritual de un talento, como acabo de mencionar. Los talentos pueden ser considerados como ciertas habilidades naturales, las cuales necesitan ser acentuadas a través del entrenamiento y la educación, y pueden ser usadas de muchas maneras, tanto para bien y para mal. Por ejemplo, hay quienes tienen una habilidad, un talento por la música. Es un talento, una habilidad natural que no es necesariamente espiritual. O sea, cualquier persona, sea creyente o no, tiene una habilidad de cantar. Es un talento. Cuanto más lo practiquen, cuanto más aprende su respiración, la resonación, mejor canta. Puede ser alguien que sabe tocar instrumento. Hay personas que nadie les enseña y ven unos 3, 4 videos en YouTube y andan ahí tocando mejor que uno que practicó por 10 años. Y hay quienes tienen habilidades y talentos naturales. Estos no son los dones del Espíritu Santo.
Hay quienes tienen ciertas habilidades, quizás dibujar, son artistas, saben hacer cosas manuales, tienen habilidades para el negocio. Todas esas cosas son talentos naturales, no necesariamente dones espirituales. Ahora, los dones espirituales son habilidades dadas por Dios para servir al Señor en la iglesia. Y el Espíritu Santo es el que los da. 1 Corintios 12:4 dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Mira el versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. El ministerio del Espíritu Santo es esencial para el servicio cristiano efectivo. Y esos dones son una manifestación del Espíritu Santo en el creyente. ¿En quién? O sea, que una persona que dice, que piensa o no comprende que la salvación es por fe y por gracia, ¿tiene el Espíritu Santo? Según la Biblia, no. Yo no soy el que estoy condenado a aquella persona. Pero si una persona no tiene una seguridad y no sabe que iría al cielo cuando muera, significa que el Espíritu Santo no le ha dado la seguridad de que es hijo de Dios. El Espíritu Santo no mora en ellos. A veces ni siquiera han comprendido de la enseñanza de las arras del Espíritu y la promesa del Espíritu Santo a la herencia que se ha de manifestar cuando Cristo venga. Por lo tanto, estas personas tienen el Espíritu Santo. Eso es lo triste de todo esto, que no tienen la manifestación del Espíritu Santo porque nunca no han sido salvos. ¿Pero usted ha sido salvo? ¿Verdad? Nada más por creer. Una salvación barata, gratuita. Letra B, son otorgados por voluntad de Dios. Los dones del Espíritu Santo son otorgados por voluntad de Dios. Mire 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Mire, repartiendo a cada uno en particular, ¿qué dice al final? Como Él quiere. ¿Pueden venir usted, hermano, usted para acá? La palabra ahí, repartir, significa distribuir una cosa entre varias personas. Y hay varios dones. Y aquí vamos a ver a tres. Hermano, ven para acá también, hermano. Voy a agarrar. De una vez venga usted también, hermano, por favor. El Señor va a repartir los dones como Él quiere a quien Él quiere. ¿Están conmigo? Mire, nada más, ahorita vamos a regresar a la lista, pero quiero que vean, para que puedan ver bien, están los dones. Por lo menos tengo unos 16 ahí. Nada más la gente habla de 3, ¿verdad? Habla de sanidad, de lenguas y profecía. De ahí, ¿qué tal los demás? Bueno, mira, hay más, hay casi 16 ahí. Entonces, aquí están los 5. Pónganse aquí alineaditos, por favor. Ya han sido salvos y cada uno recibió del Espíritu Santo y ahora van a recibir un don. Dice a él, le voy a dar el don. Él se ve como que hablan lenguas, ¿verdad? No, a él le voy a dar el don de conocimiento. A él le voy a dar el don de sabiduría. A él le voy a dar el don de enseñanza. A él le voy a dar el don de profecía. Y tú te la rifaste con el don de lenguas. ¡Qué bendición! Y los demás están enojados. No que se puede. Esos no se enojan, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Porque en los tiempos de Pablo, aparentemente, este era el que todos querían. Porque se manifestaba. Mira, ya está, mira, así me gusta, era así. Pero note que él decía, yo anhelo el don de lenguas. Dios repartió a quien Él quiso, el don que Él quiso. Por eso no podemos decir que para ser salvo tienes que hablar en lenguas. No, este pasaje claramente dice que no es así. Entonces no todos recibieron el mismo don. Vamos a cambiar el asunto aquí. Él recibió el don de interpretar lenguas. Él quería el don de lenguas, ¿verdad? Y ahí está el don de lenguas. Y ellos tienen el don de servicio. ¿Qué es el don de servicio? Nada más sirve. Es todo lo que hace. El don de misericordia. Él es misericordioso y le duele cuando alguien anda mal y lo busca y lo cuida. Él es el don que reparte. Él dirá, suelta la feria. Pero cuando viene Él y tiene palabra de Dios, tiene que haber este hombre aquí presente. Si Él no está presente, Él no puede hablar. Él debe callar. ¿Sí me explico? ¿Pero por qué, pastor? Porque así lo quiso ¿quién? Dios.
Dios repartió como Él quiso. Él decidió hacerlo de esta forma. Gracias, hermanos, tomen asiento. ¿Dónde estábamos? La letra B, ¿verdad? Ay, estoy perdido aquí. Repartir significa distribuir una cosa entre varias personas. Note que dice ahí, como Él quiere. O sea que el derramamiento de los dones espirituales no es el resultado de la espiritualidad de la persona, sino de la voluntad del Espíritu Santo. Los corintios no eran gente espiritual, pero tenían dones espirituales. Y es más, Pablo le decía, a ustedes no les falta ni un solo don. Una iglesia que tiene todos los dones, pero vosotros sois carnales. Ya que estos dones son dados de acuerdo con la voluntad soberana de Dios. No tiene sentido buscarlos, orar, que Dios le dé un don. Dame el don, dame aquel don. Yo quiero ese don, yo quiero ese don. No, porque Dios lo dio, lo repartió ¿a quién? Al que Él quiere. ¿Estamos bien? Entonces no se enoje, hermano. Letra C. Cada uno de los miembros de la iglesia tiene dones espirituales. Las palabras que vemos en 1 Corintios 12, Efesios, dice, usa cada uno, como que cada uno individualmente tiene dones. 1 Pedro 4:10 dice así la Biblia, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno recibe sus dones. Cada persona que es salva, que ha recibido al Señor, tiene dones, tiene un don. Cada uno de los creyentes recibe un don espiritual. 1 Corintios 12:7 dice, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Este pasaje contiene un sentido completo. El don es recibido al momento de recibir el Espíritu Santo, es decir, al instante de la salvación. Y no todos los miembros, le vuelvo a repetir, tienen el mismo don. 1 Corintios 12:29 al 30. Dice así, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos el don de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Una pregunta retórica, la respuesta es no, no todos tienen el mismo don. No todos van a tener las mismas habilidades espirituales innatas que el Espíritu Santo le da a uno y no a otro. Todos los dones son necesarios. Vaya conmigo a 1 Corintios 12 en su Biblia. Primera Corintios 12, vamos a leer del 11 al 26. Estamos ahí. Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Estamos en el 13. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros a cada uno de ellos en el cuerpo. ¿Qué dice otra vez ahí? Como Él quiso. Está hablando aquí también de los dones, está hablando de lo mismo. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque lo que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desvanencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Está hablando que todos nosotros somos como miembros colocados en un cuerpo y no todos tienen la misma función. De igual manera, no todos podemos tener el mismo don. Como dice, si todo fuera ojo, ¿qué tipo de cuerpo sería eso?
Si todos hablaran lenguas, eso es el único don. Entonces, ¿qué tipo de cuerpo sería ese? Por eso estamos mirando bíblicamente que no todos los miembros tienen el mismo don. ¿Estamos bien, hermanos? O mira, algunos dones parecieran ser más notables, hasta más deseables, como se mencionaba hace rato. Aquella persona que podía manifestar una manifestación de sanidad, imagínense. Ese hermano tiene el don de sanidad. Él ora y él toca y viste cómo sana. Y todos, ay, que gracias hermano porque me sanaste. ¿Y cuál es tu don? Pues yo limpio mesas. Sí, ve que entonces miraban, ¿y por qué el don de él es mejor que el mío? Yo quiero aquel don. Dice la Biblia que todos los dones son necesarios. Y ni un don debe ser estimado como mejor que otro. Y hay algunos quizás que van a querer algún día hasta ser pastores y se requiere el don de enseñanza para poder pastorear, apto para enseñar. El simple hecho que tenga un anhelo de querer ser pastor, pero si no puede enseñar, no tiene ese don, no debería pastorear. Pero bueno, vamos a hablar de eso después. En primer lugar vimos qué son los dones del Espíritu. Vimos que son habilidades dadas por Dios para servir, son otorgados por voluntad de Dios y cada uno de los miembros de la iglesia tiene dones espirituales. Número 2, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué piensa usted? Edificar a los santos, edificar a la iglesia. Escriba ahí letra A, edificar a la iglesia. Ahora, si ahorita sueno que estoy hablando de otros grupos, entre comillas, cristianos, es que predominan. Es una tremenda plaga. Predomina esa enseñanza y no puede a veces cuando compartimos evangelio sacar a una persona de esa creencia. Pero usted que está aquí tiene las herramientas para poder explicarle y enseñarle a una persona, especialmente cuando tratamos de los dones espirituales. En 1 Corintios 12:7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué dice ahí? Para provecho, note ahí. ¿Provecho de qué? Provecho del cuerpo. El problema más grande en la iglesia de Corintio era el alardeo de los dones espirituales como un asunto de orgullo, supuestamente espirituales. Pero el único motivo correcto para los dones es la edificación de la iglesia, es que la iglesia se fortalezca. 2 Corintios 14:2 dice, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué dice ahí? Para edificación de la iglesia. No es para que yo sea exaltado y que digan qué tremendo don y qué tremenda habilidad tiene. Y aquí viene fulano de tal con el poder de Dios. No, se trata de edificar a la iglesia. En Efesios 4:16 dice, aquí en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir ¿qué? Edificándose en amor. Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? Ahora vamos a poner esto en práctica. Entonces, ¿cuál es el propósito del don de repartir, por ejemplo, de dar? ¿Cómo yo voy a edificar en mi iglesia dando? Si no les gustó, ¿verdad? Si un hermano carece, tiene necesidad, no debería ir al gobierno a pedir, la iglesia debería poder ayudarle. Y no digo que, pastor, hay que levantar, no, usted saque de su bolsillo y de aquella persona. La ley claramente nos enseña que es la responsabilidad del pastor sustentar a las que son viudas en verdad, las que sirvieron al Señor por muchos años, y que no sea menor de 60 años. Pero en adelante es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros de ver por los demás y que de nuestro corazón queramos nosotros ayudar. Pero la persona que tiene ese don, entonces, así es como ayuda a los demás. ¿Cómo es que una persona que tiene el don de enseñanza, cómo ayuda a la iglesia? ¿Cómo? Note que yo creo que en una iglesia debe haber más que un solo maestro. Y no decir, aquí yo soy el único. No, que Dios le dio a algunos quizás el don de enseñanza y usted va a poder enseñar. Puede enseñarlo así personalmente, aclarando las dudas de un hermano, de una persona, quizás el discipulado uno a uno, quizás siendo maestro en una clase dominical, quizás predicando cuando yo no esté en mi lugar o simplemente se le dé la oportunidad de predicar y enseñar. Así es como usted puede edificar al pueblo de Dios. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es el propósito de los dones? Edificación de la iglesia. Letra B, no significa necesariamente espiritualidad.
Supongamos que hay un hermano que tiene el don de enseñanza, comprende bien la Biblia, la sabe explicar bien, pero si es un hombre carnal, ¿sirve de algo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Piense en una persona que sabe, conoce la Biblia y pasa a un hermano y la malinterpreta. Cuando es carnal, dice, nomás, ni usó la Biblia, ¿verdad? Ni la hojeamos, ni siquiera vimos unos 3 versículos, porque ese es el que la persona que tiene el don de enseñanza y quiere que se explique bien la Biblia, y si no está en el Espíritu, va a ser muy crítico de los demás. Va a ser crítico de aquel hermano, ¿no? Ni siquiera usó bien la Biblia. O qué tal aquella persona que tiene el don de misericordia. ¿Sabe qué he visto yo? Que aquellos quizás, y esto lo digo porque tengo parientes que cuando yo me enfermo me entienden, vienen y me tratan y andan ahí, Dios está contigo, yo aquí estoy, no te preocupes. Y cuando ellos se enferman, pues como yo no tengo ese mismo don, yo no respondo igual que ellos. Entonces ellos se enojan y ustedes no tienen amor. Lo que yo hago por ti, me entrego por ti, Ringo, me decía. ¿Sí me estoy explicando? Y hay quienes tienen, vuelvo a dar varios ejemplos de extremos, porque es un beneficio, pero cuando no se le devuelve el mismo favor o servicio que usted dio, si usted no está en el Espíritu, se va a enojar, se va a afectar, se va a desanimar. Por ejemplo, hay hermanos que tienen esa habilidad, ¿verdad? Ese hermano anda mal. Yo creo que es una habilidad espiritual. Viene el don de la profecía, que tiene ese don que algo anda mal con ese bro. Y pum, dicho y hecho. ¿Cómo sabías? Pues no sé, algo sabía, algo ahí le percibí en el espíritu. Pero este mismo puede ser muy áspero. Y puede manifestarlo en sus palabras fuertes, decir, es un triste pecador, lárgate de aquí. Empieza a maltratar a la gente porque él es celoso por la santidad de Dios. Yo no estoy en contra que seamos celosos, pero en mi celo no voy a ser contencioso. Y en mi celo tampoco voy a pecar al usar palabras que no edifican. ¿Sí me estoy explicando? Porque sí me puedo enojar con alguien en mi celo por Dios y después maldecir y gritar y ya. Lo que escribí con mi mano lo borro con mi codo, con mi actitud y mi enojo y mi ira. Y dicen, ¿y qué sirve que conozcas tanta Biblia? Mira cómo eres. Exactamente. Ahí vemos entonces el equilibrio, que el tener un don espiritual no necesariamente significa que es una persona espiritual. 1 Corintios 1:7 dice, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Note que no les falta ni un solo don a esta iglesia. Versículo 11, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué dice? Contiendas. Note, hay una iglesia que tiene todos los dones, pero tienen entre ellos contiendas, disensiones. 1 Corintios 3:1 dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. Es por eso que quizás aquella persona que tiene el don de estudiar y de conocer la Biblia y conoce todos los pasajes, y cuando no los pone en obra dice, ¿de qué te sirve conocer tanto si no lo haces? ¿Verdad? Entonces es necesario ser espirituales para que nuestro don pueda ser usado por Dios y podamos edificar a otros, porque si no, siempre van a señalar, ¿de qué sirve que tengas ese don y eres como eres? Letra C, deben ser controlados por el Espíritu. O sea que el ejercicio de todos los dones espirituales deben ser controlados por el fruto del Espíritu en la vida de un creyente. El fruto del Espíritu es ejemplificado por el primer punto, el amor que vimos. Y ese es el mensaje, 1 Corintios 13, mire 1 Corintios 13, del 1 al 3. Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice al final ahí? De nada sirve. Entonces vemos que los dones deben ser controlados por el Espíritu, deben ser usados por amor hacia otro. Si no hay amor, ¿qué dice ahí?
Nada sirve y nada soy. Por eso le vuelvo a decir, si una persona tiene un don, pero no tiene amor, aunque repartiera todos sus bienes, dice claramente ese es un don, como vimos, como es lado, hablar en lenguas, el don de profecía, tener todo el conocimiento, saber enseñar bien, pero si no tiene amor, ¿de qué sirve? De nada sirve. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice un pastor? ¿Quién lo dice? Lo dice la palabra de Dios. Entonces estamos mirando, mi querido hermano, el hecho de que usted y yo tengamos dones deben ser controlados por el Espíritu Santo, porque si no nos vamos a los extremos de la carnalidad de cada uno de ellos. El hombre que tiene mucha sabiduría, entonces se jacta de su sabiduría y menosprecia a aquellos que no tienen conocimiento. Aquella persona que es dadivosa, quizás de pronto, cuando otra persona no da, y dice, mira ahí, no entró, ¿cuánto entró? Y se enoja y se molesta porque los demás no dan. Entonces nosotros debemos siempre reconocer que el propósito y motivo de los dones es la edificación de la iglesia, pero que sean controlados por el Espíritu Santo. Letra D, escribo ahí, se deben avivar y usar los dones espirituales. En otras palabras, se pueden descuidar los dones. De acuerdo con 1 Timoteo 4:14, un don espiritual puede ser descuidado. Mire 1 Timoteo 4:14, estamos ahí. No descuides, ¿qué cosa? El don que hay en ti. Y es por eso que debe avivar el don cuando es descuidado. 2 Timoteo 1:6 dice, de esta manera, por lo cual te aconsejo que avives el fuego de ¿qué cosa? Del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. La intención de Dios es que sea avivado a través de escudriñar las Escrituras, de permanecer en la Biblia y usando su don para la gloria de Dios. De acuerdo con Romanos 12, 6 al 8, Dios espera que nosotros nos concentremos en ejercitar nuestro don en la iglesia. Los dones no se usan fuera de la iglesia. Eso se ve en las palabras úsese, y el que tiene el ejercicio de los dones espirituales produce gozo. Aquí vemos esta palabra don, es donde viene la palabra carisma, por eso las iglesias carismáticas se llaman así, porque dicen que ellos tienen la iglesia con dones. Ahí viene esa palabra, ¿se ha escuchado? La palabra iglesia carismática. De ahí viene. Pero la misma procede de la palabra gozo. En verdad nos da gozo, alegría, servir al Señor y ejercer el don que Dios nos ha dado. Y así nos sentimos cumplidos. Si una persona tiene el don de enseñanza, ¿qué es lo que más quiere hacer? Enseñar. Entonces, ¿dónde se va a sentir más feliz? Enseñando. Ahora hay momentos que debe someterse y tener un ministerio, quizás que no es su don, pero últimamente ese es el propósito, que llegue a poder ser un maestro, enseñar. Porque ese es el don que Dios le ha dado a él. Ahora yo no sé si mi don principal es enseñar. A mí me gusta enseñar, me encanta enseñar. Y yo quiero asegurarme que cuando yo enseñe, estoy enseñando bien, estoy representando al Señor bien, estoy interpretando bien la Biblia. Hoy me da, es como que cuando rechina así a mis oídos, cuando escucho a alguien malinterpretar la Biblia. O cuando alguien no usa las Escrituras, estoy con mi libro y notas, quiero tomar notas y no hay que tomar, empiezo a dibujar. Y eso a mí me frustra, porque es mi don, me gusta enseñar, es algo que yo quiero ser enseñado, quiero que la persona me diga y me instruya y salir con conocimiento. Y saber que esta persona se preparó y estudió, porque no es cualquier trabajo. Estaba hablando con un pastor hace quizás 2 años, y me dice, yo escuché que tú tienes material, que tú enseñas, tú creas algún material de discipulado, de clase dominical, y que sí. Me dice, ¿me lo puedes enseñar? Y cuando se lo enseñé me decía, no, te odio. En inglés es I hate you, es como diciendo, es broma, ¿no? Me caes gordo, decía. Y luego me preguntó, ¿cuánto duras para preparar un mensaje? Dije, bueno, promedio, yo puedo durar entre 6 a 8 horas. Dijo, no, hombre, decía él. Yo solamente duro media hora. Y yo le dije a él, se nota. Y a veces les enseño yo una enseñanza, se les voy a enseñar lo que estoy enseñando aquí. Mire, es todo esto, son todos los puntos. Y lo tengo organizado por colores y todo, porque pues, me gusta organizar. Y él sacó un papel, esos de los del hotel, al lado de la lámpara, y tenía sus 3 puntos. Digo, eso es lo que yo hago, eso es exagerado. Bueno, ¿usted cree eso? Pero yo pienso que
Para poder predicar y enseñar debe haber cierta preparación y cierto estudio. Gracias a Dios que cuando yo estaba preparándome, uno de nuestros maestros, que era un pastor, él dijo, si no te gusta estudiar, no te metas a ser pastor. Y eso es muy verdad. Y eso lo tengo siempre en mi mente, porque para ser predicador y pastor se requiere que estudie mucho la Biblia, conocer la palabra y leerla, y leerla, y leerla constantemente. Pero ese don tiene que ser avivado, tiene que permanecer en la Biblia, tiene que ser usado, ejercitarse. Y eso le va a causar entonces gozo cuando usted ejercita su don. Si alguien tiene el don de servicio, ¿qué le va a causar gozo? Vamos a limpiar aquí, anda, ira, pero alegre. Y el que no tiene el don de servir, dice, tenemos que limpiar. Y cuando es tiempo de dar, vamos a levantar una ofrenda especial para este misionero, el que tiene el don de repartir. ¡Qué bendición! Me toca dar. ¿Sí me estoy explicando? Pues cada uno de ellos, entonces. Pastor, nada me hace feliz a mí. Vamos a aprender, es que es lo que estamos aprendiendo durante estas semanas, cuál es su don, dónde el Señor le quiere colocar a usted, aún dentro de la iglesia local. De esta manera podemos ver los dones espirituales a la luz de un Dios dándonos misericordiosamente el deseo de hacer su voluntad. Al estudiar el tema de los dones espirituales, la palabra de Dios es más importante que la experiencia. Bueno, en mi experiencia no importa, vamos a ver lo que dice la Biblia. Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora, si la experiencia es nuestra base, entonces lógicamente tendremos que aceptar todas las experiencias. Así la gente dice, es que esta es mi experiencia. Bueno, aquí hermano Wolfgang tiene su experiencia, hermano Juan tiene su experiencia, hermano Enrique tiene su experiencia, Jorge tiene experiencia, hermano Jorge, y ahí cada quien tiene su experiencia, y últimamente la experiencia de todos se convierte en nada. Entonces nunca vamos a basarnos en experiencias. Por ejemplo, aquí yo no sé si hay alguien que cuando fue salvo sintió que alguien le abrazó. Ahí me dijeron, pastor, yo sentí que alguien vino por atrás y me abrazó. Yo no sentí eso. ¿Alguien aquí sintió algo así? ¿Escuchó una voz? ¿No? ¿Sintió gozo? Algunos sí sintieron gozo. ¿Sintieron culpabilidad? Algunos sintieron culpabilidad. Yo no sé qué sintió, pero el hecho de que usted sienta o no sienta, no importa. Lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Las experiencias pueden ser diferentes, pero en el caso de los dones espirituales, las experiencias de personas que ni siquiera han recibido a Cristo no tienen ninguna validez en este tema. En primer lugar, vimos qué son los dones espirituales. Número 2, cuál es el propósito de los dones espirituales. Y número 3, cuáles son los dones espirituales. ¿Cuáles son? Vamos a ver en un momentito la gama de dones espirituales. No se sabe en ciencia cierta si la palabra de Dios enumera todos los dones espirituales que hay. Pero se puede compilar una lista de los que son mencionados en el Nuevo Testamento en las siguientes escrituras. Te puede ir a 1 Corintios 12, del 8 al 10, y el versículo 28. Puede ir a Romanos 12, del 6 al 8, Efesios 4, 11, 1 Timoteo 4, 14, 1 Pedro 4, 10 y 11. Letra A, escribo ahí, la lista bíblica de los dones espirituales. La lista bíblica de los dones espirituales. ¿Sí tienen su lista ahí, verdad? Aquí está la lista, ya se les mostré hace un momentito, pero aquí está. Sean sinceros. ¿Quién dice, pastor, yo no sabía que sabiduría era un don? Yo no sabía. Poco sabiduría es un don, con razón no soy sabio. ¿Qué tal conocimiento? Wow, ese es un don. Fe, sanidad, todos van a levantar la mano, así yo sabía que eso era. Milagros, pero un milagro puede ser muchas cosas. ¿Cómo qué? ¿Qué milagros vimos en la Biblia? ¿Qué milagros hizo Pablo? ¿Qué milagros hizo Pedro? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan que vez que una serpiente mordió a Pablo? Pablo en esa isla sanó a todos, sanó al encargado, toda la gente venía. Pero note que siempre que ellos usaban esos dones era para predicar la palabra de Dios. Todos ellos creyeron en Cristo. Profecía, discernimiento, vamos para acá. Lenguas, interpretación de lenguas, el don del que ayuda, el gobierno o regir. Hay personas que tienen esa habilidad de dirigir y organizar. Ministerio, servicio, enseñanza, exhortación,
repartición y misericordia. Entonces ahí tengo yo 16 que estaremos cubriendo uno por uno, no individual, un mensaje de cada uno, sino quizás cubriremos 5 la próxima semana y 5 así. Pero para que aprendamos bien, ¿cuál es mi don? ¿Cómo sé si yo tengo este don? Otra vez escribo ahí la lista bíblica de los dones espirituales, la lista bíblica de hombres como dones. Ahora aquí podemos debatir, quizás hay quienes no estarían de acuerdo que Dios dé a hombres como dones, pero dice la Biblia en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Además de dar dones a los hombres, el Señor Jesucristo también da hombres como dones a su iglesia. Esos son primordialmente los apóstoles. ¿Alguien sabe lo que significa un apóstol? Un enviado. ¿Existen los apóstoles el día de hoy? Cuando nosotros mi papá se convirtió al Señor en los años 90, no había apóstoles en aquel tiempo. Los apóstoles surgieron hace como 20 años. Y la función del apóstol ya cesó. Si bien es cierto, la palabra griega apóstol significa un enviado, un mensajero, y el apóstol fue enviado por Jesucristo. Ahora había 12 apóstoles principales, pero también habían otros apóstoles que fueron enviados por Jesucristo. Recuerde, Jesucristo cuando resucitó se reunió con más de 500 una sola vez. Pero existen los grandes apóstoles, los 12, que eran pilares de la iglesia local. Y hay unos requisitos bíblicos para ser apóstol, lo cual muchos no están de acuerdo, especialmente los que se llaman apóstol, es que ellos han visto al Señor Jesucristo. Segundo es que ellos habían sido audiblemente llamados para ser apóstol. Han manifestado ciertos señales de apóstol y habían sido instruidos directamente por los apóstoles. Y el último es que todos eran hebreos. Pablo dice, no soy hebreo, hablando en el contexto de los otros apóstoles. Significa que acá, apóstol Ringo Ayala, mexicano, ya me eliminé con el hecho de ser un mexicano. Claramente en la Biblia vemos que eran solamente hebreos, habían visto a Jesús, habían sido comisionados por Jesús, y el mensaje de ellos, ¿alguien sabe cuál era el mensaje principal de los apóstoles? En Hechos aparece una y otra vez testigos, ¿y me seréis? O sea que iban a ser testigos oculares de la resurrección de Cristo. Entonces, para ser un apóstol, entonces usted hubiera tener que haber visto a Jesús resucitado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿existen los apóstoles? Ahora, ¿hay apóstolas también en este mundo? O sea, gente que se llama apóstola. ¿Sí también hay? No estoy seguro. ¿Sí hay? Bueno. Después está profeta. El ministerio profético tiene 2 facetas. Es el poder de predecir. Muchas veces que recibe el mensaje de Dios para declarar lo que va a suceder. O una persona que recibe mensaje de Dios y la plasma en las Escrituras. Ahora, estos 2 ya no existen. Los apóstoles, dice la Biblia, son como un fundamento de la iglesia, porque todos los apóstoles también eran profetas y nos dieron un fundamento, la palabra de Dios, como un fundamento en el cual ahora los pastores y los evangelistas edifican a una iglesia. Los pastores no reciben nueva profecía, los pastores no reciben una nueva visión, sino que ellos toman lo que ya se dio, la fe una vez dada a los santos, dice la Biblia. Una vez significa que no puede volverse a dar y no se sigue dando. Una vez significa ya se dio. La fe una vez dada a los santos. ¿Y qué dijo Juan al final? El que le añada o el que le quita, también. Entonces, ¿le podemos añadir? ¿Le podemos quitar? No. Ya se dio la profecía. Ya está aquí completa. Después dice evangelistas. Ahora aquí va otro debate. ¿Qué es un evangelista? Un evangelista primariamente establece iglesias a través de la predicación del evangelio. Es un evangelizador. Es un misionero en que se dedica a predicar el evangelio. Ahora también hay personas que son simplemente predicadores. Se llaman evangelistas, van a la iglesia, predican para conferencias, le llaman de avivamiento, de misiones. Yo no creo que necesariamente está mal que ellos hagan eso, porque en la Biblia vemos a Apolos, era un predicador, es todo lo que él hacía, era tremendo predicador, poderoso en las escrituras, elocuente, y era un instrumento efectivo para la edificación del pueblo de Dios, pero él no se llamaba evangelista, se llamaba simplemente predicador. Entonces yo creo que no hay nada mal. Quizás por los tiempos se les dio el título a ciertos hombres de evangelista porque predicaban o se dedicaban también al evangelio. Después están pastores y maestros, y aquí es el que está encargado del rebaño, o sea, la iglesia.
Su ministerio es edificar, equipar a la iglesia a través de la predicación y la enseñanza de todo el consejo de la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo con Efesios 2:20, los oficios temporales de los apóstoles, profetas, eran fundamentales, pero los oficios permanentes del evangelista, el pastor y maestro son funcionales, que aún están vigentes el día de hoy. Entonces son los 4. ¿Cuáles son, hermanos? Entonces, si alguien le pregunta, bueno, dice la Biblia que Dios dio apóstoles, ¿qué sería su respuesta? ¿Cómo? ¿Ya no? ¿Qué sería su respuesta? ¿Ya cesaron? No hay. Hay una manera que usted puede explicar. Decir, mira, la función del apóstol y la función del profeta cesó de existir. Tuvieron su función. La función del apóstol fue testificar de la resurrección de Cristo. Todos los apóstoles eran profetas que recibieron visión de Dios o palabra de Dios y nos la plasmaron en las Santas Escrituras. 66 libros en 2 divisiones. Y es el fundamento de la iglesia. La iglesia se apoya en la verdad que es la Biblia. Ahí en adelante vemos lo que es el ministerio funcional de la iglesia, pastores y maestros y evangelistas. Ahí en adelante no hay otros oficios que el Señor ha establecido. ¿Qué le parece esa respuesta? ¿Sí? Ok, cuando le pregunte así, responde la otra vez, ¿ok? Letra C, por favor. Los dones espirituales se deben discernir. Nada más piense, vea esa lista que les mostré. ¿Cuál es su don? No me lo diga, no diga, pastor, yo creo que yo soy profeta. No. ¿Cuál es su don? ¿Cómo voy a saber cuál es mi don, pastor? Uno debe aprender a discernir. Los bautistas necesitamos saber qué dones tenemos. El don espiritual de uno puede ser discernido a través de la palabra de Dios, a través de la profecía bíblica, a través de lo que dice las Escrituras. O sea que el estudiar la Biblia o la palabra de Dios, oírla predicada, hará que el creyente pueda discernir entonces su don. ¿Cuál es su principal motivación? Romanos 1:11 dice así la Biblia, porque deseo veros para comunicaros algún, ¿qué dice? Don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Romanos 15:29 dice, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él dice, voy a predicarles, voy a enseñarles la Biblia para que les pueda yo comunicar o presentar aquel don y quizás usted puede discernir. Simplemente leer la palabra de Dios. Ahora, sinceramente, yo no sé cuál es mi don, o si tengo 2 o 3, no sé. Nadie tiene todos los dones, no crea, pastor, yo creo que todos esos no. Solamente Jesucristo poseyó todos esos dones. Y no se sienta mal si usted dice, pastor, esa lista ahí. Parece que nada más servir soy yo. El don de ayuda, no sé. Pero necesitamos que nos ayuden. Necesitamos que esté dispuesto a servir. Necesitamos a gente que esté dispuesta a hacer cosas detrás del telón o detrás de las escenas. Que no siempre sintamos que mi don es mejor. No, yo no sé cuál es su don. A mí, mi papá me decía a mí, y aquí es donde viene el siguiente paso, mi pastor, mi papá, decía que yo tengo el don de enseñanza. Dice, es el que tú tienes. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Esa palabra presbiterio se refiere a la autoridad de la iglesia para enviar a una persona. O sea, los pastores frecuentemente disciernen los dones espirituales dentro de la membresía de la iglesia que ellos pastorean. O sea, yo quizás puedo ver a algún hermano y decir, no, este hermano, ese es el don que él tiene. Tampoco yo ni sabía que tenía ese don. Claro que no sabe, es algo nuevo para usted, pero yo como pastor y teniendo ya años estudiando en el ministerio, yo pudiera quizás mirar, decir, hermano, yo creo que el don suyo es este, y el don de aquella persona es este. De hecho, su labor se pone a los miembros en el ministerio, se pone de acuerdo a estos dones en el ministerio a ciertas personas. Pero es que me gusta enseñar, pero no tiene el don de enseñar. Debería enseñar.
Y aquí es muy triste, me da mucha tristeza, mucha pena. Porque a veces hay quienes tienen todo el buen corazón de servir y edificar una iglesia y todo, pero no se le entiende ni nada lo que dice. Alguien dijo que un vapor en el púlpito es una neblina allá en el asiento. O sea, si esta persona tiene un poquito de confusión, no se le entiende, ¿qué quiere decir? No, hombre, si él no entiende lo que quiere decir, los que están allá sentados están más confundidos. ¿Sí me explico? Entonces el que está enseñando debe comprender bien y saber bien lo que está diciendo y tener una seguridad y certeza. Pero el problema del día de hoy es que muchos agarran libros y los repiten y suenan que saben lo que están diciendo. Y al punto que hasta enseñan herejías y falsa doctrina. Pero nosotros como iglesia local bíblica creemos que la salvación es por fe sin las obras de la ley. Y hay aquellas personas que no pueden discernir las escrituras, leen un libro, un comentario y después se paran detrás del púlpito y dicen que debe existir ciertas evidencias de salvación. ¿Sabe por qué? Porque la leyeron de un libro y no de la Biblia. Esas personas no deberían estar enseñando porque no pueden ni discernir que la Biblia nos enseña más de 350 lugares donde la única condición para ser salvos es creer. Y no hay necesidad de reformar, de cambiar y dejar de pecar. Dicen algunos, es que si no has cambiado seguro no eres salvo. Eso no tiene discernimiento bíblico. Eso viene de una falsa enseñanza. Nosotros no creemos en el señorío de Cristo, que Cristo debe ser el Señor de tu vida para ser salvo. Eso no existe. Que debe rendir todo aspecto de tu vida para ser salvo. Eso no es lo que nosotros creemos, pero muchos que venimos de esta línea bautista, que enseñamos una salvación gratuita, sin las obras de la ley, se han mezclado con tanta enseñanza en el internet, en libros, y como no tienen el don de enseñar, simplemente repiten lo que otro dijo. Y hasta lo dicen con tanta seguridad. Ya estoy yo más gachando la cabeza. Suena lógico decir cosas como somos salvos solo por fe, pero no una fe que viene sola. ¡Wow! Hasta rima. No importa si rima, así como una al año no hace daño. Tenemos que ver lo que dice las Escrituras. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mucho del daño que se está haciendo el día de hoy es por lo que la Biblia llama neófitos, que no están ni siquiera bien plantados y no conocen la Biblia, son llevados por doquier viento de doctrina. Como no estaban bien establecidos en su doctrina, estaban bien emocionados y no conocían la Biblia ni tienen aptitud para enseñar, ahí es donde causan problemas. Entonces, si un día su pastor le dice a usted, hermano, usted no tiene el don de enseñar, ya se acabó. Pero yo quiero ser pastor. No, siéntese, hermano. Porque ese es el daño más grande que está haciendo en nuestro mundo, es enviar a personas que no pueden ni discernir las Escrituras. ¿Está conmigo o no está conmigo? Gracias, hermano, gracias por estar conmigo. Ahora, en este caso, el don de Timoteo vino a través de la profecía, la predicación. Fue reconocido en él por los pastores de su iglesia. La imposición de manos era un reconocimiento simbólico y la identificación con ese don. La imposición de manos es solamente cuando se va a enviar a alguien al ministerio. No es algo que se practica. Venga, le pongo las manos sobre usted. No, de eso no es nada bíblico. Siente aquí, hermano, y todos poniendo las manos como que le están transfiriendo el chi, ¿verdad? No, nada de eso. Y la imposición de manos tampoco tiene nada poder místico, simplemente es una autoridad simbólica de la iglesia. Y esto también nos explica una cosa que quizás es un poquito fuera del tema, es que no cualquiera puede ir a pasar a una iglesia, tiene que ser enviado, tiene que ser autorizado por una iglesia local. Pero es que yo quiero ser pastor y aquí no me dejan, hermano, venga, vamos acá y empezar su propia iglesia. Tengan cuidado, eso no es bíblico. Esta iglesia se dividió y se fue un grupo de 60 para acá y necesitamos un pastor y llaman a una. Yo jamás tomaría una iglesia así, porque así no es como una iglesia se establece. Debe haber una autoridad y una autorización, imposición de manos. A veces le pregunto a la gente que escucha en internet, ¿quién envió a su pastor? ¿Tiene algunas pruebas que fue enviado? ¿Que alguien oró por él? ¿Alguien le puso las manos? ¿Alguien lo autorizó? ¿Alguien lo entrenó, lo preparó y lo envió? Porque ese asunto de imposición de las manos es muy importante. Dice la Biblia que debes cuidarte de no imponerle las manos con ligereza a cualquier hombre. Es que él quiere ser pastor. Bueno, califica. Es buen pastor. Se ha probado su aptitud de enseñar.
califica con su familia, tiene su casa en orden, gobierna bien su casa, es contencioso, es enojón, es peleonero, o es estafador, tiene buen testimonio con los de afuera. Hay muchas calificaciones para llegar a ser un pastor. ¿Por qué? Porque si no está apto ni califica, dice la Biblia, debe ser irreprensible, y cuando vengan los ataques del diablo no se va a desanimar, no va a abandonar. Por eso es la mayoría de las iglesias que se empiezan duran 6 meses. 6 meses. Y la mayoría de los pastores que se reciben de una iglesia duran por lo menos 2 años, por lo más 2 años. Llegan a la iglesia y todos lo quieren, pastor, 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 y ya se le acaban los 10 mensajes que tenía. Se va la luna de miel, empieza a haber problemas, aquellas personas no están de acuerdo, y me acuerdo, y empieza, mi otro pastor hacía esto, y como es inmaduro, no está bien plantado, no sabe lo que hace, entonces dice, Dios me está dirigiendo a otro lugar. Por eso, si usted anhela obispado, quédate. Es para quedarse. Que dure años, que aguante. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El obrero para participar del fruto primeramente debe trabajar. Entonces ahí está el problema de muchos que se establecen o se ponen, no, es por pura emoción quizás eso es fuera de todo el tema, pero es uno de los mensajes esenciales en la iglesia, para que usted también reconozca que no solamente el pastor debe ser enviado, pero también los hermanos pueden aprender cuál es su don por medio de la enseñanza del pastor. Entonces quizás en estas próximas semanas usted va a poder aprender cuál es su don espiritual. Vamos a dar un repaso. ¿Qué son los dones espirituales? Son habilidades dadas por Dios para servir. Son otorgados por voluntad de Dios. O sea que cada uno de los miembros de la iglesia tiene un don espiritual, pero ¿puede escoger su don? No, Dios lo dio, lo repartió a quien Él quiere. En segundo lugar, vimos el propósito de dones espirituales. ¿Cuál es el propósito? Edificar la iglesia. ¿Significa que si alguien tiene don, significa que es espiritual? No necesariamente. Y debe controlar su don por el Espíritu. ¿Y cuál es la motivación principal del don? El amor. Y debe avivar su don. ¿Cuáles son los dones espirituales? Bueno, vimos una lista de los dones espirituales. Vimos una lista de hombres dados como dones. Y finalmente los dones espirituales se deben discernir. Y esto es lo que estaremos haciendo entonces las próximas semanas. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por la bendición que nos has dado de poder reunirnos en esta tarde para poder aprender, Señor, sobre los dones del Espíritu Santo. Señor, mi anhelo es que tu iglesia sea edificada y que cada uno de nosotros reconozca y comprenda que tenemos una responsabilidad de edificarnos unos a otros, de animarnos unos a otros, de exhortarnos unos a otros, pero también de ministrarnos unos a otros con los dones que tú nos has dado. Que nadie se sienta, Señor, que su trabajo es simplemente estar sentado en la banca, sino que su trabajo, mi trabajo y cada trabajo de cada miembro del cuerpo tuyo es la edificación de tu pueblo, la edificación del cuerpo. Y te pedimos, Padre, que estas próximas semanas nos ayudes a discernir cuál será nuestro don y que estemos dispuestos, Señor, nosotros a crecer en tu gracia y poder nosotros avivar ese don que tú nos has dado. Danos sabiduría y entendimiento en el poder de tu Espíritu Santo. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.